Bueno, vamos a iniciar entonces. Víctor, pues ha estado, mejor dicho, ya preparado, esperando que llegue este momento. ¿Me ayudan con los micrófonos en mute, por favor? Víctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a las personas que se han conectado y que se van sumando también a esta conexión o lo ven también porque quedaría grabado. Les recuerdo que esta es una actividad que estamos haciendo mensual, se llama Una historia común, donde invitamos a diferentes personas de nuestra compañía a compartir su historia, un poco de su vida. Y digamos que este invitado, nuestro invitado, Víctor Lobo, tiene pues una historia que para nosotros no es común, para él sí es común, pero pues lo descubrimos porque le hicimos una entrevista en un ejercicio que estábamos haciendo desde el área de talento humano, una entrevista pues como para identificar ciertos roles, actividades y talentos en la organización, pues nos encontramos con Víctor y con unas respuestas, pues que dijimos, a Víctor lo tenemos que tener en una historia común para que cuente su historia. Digamos que aquí la dinámica va a ser un poquito diferente, vamos a estar conversando Víctor y yo y también ustedes, qué rico que alimenten esta conversación, porque es una conversación y nos vayan escribiendo en el chat lo que quieran preguntarle a Víctor. Vamos a cerrar, porfa, los micrófonos. Vane, si me vas ayudando, cerrando de pronto ahí la gente que va entrando y los tiene abiertos. Entonces, hubo muchas respuestas que nos causaron curiosidad, un interés particular por conocer quién es Víctor, la estructura que tiene, la forma de pensar que tiene. Víctor es una persona muy joven, y digamos que tiene unos pensamientos y una idea de cómo ve la vida, de cómo ve el negocio, que es lo que quisiéramos compartir con ustedes hoy. Entonces, acuérdense, súper activos en el chat, vamos haciendo preguntas, Víctor está preparado psicológicamente para responderlas, hemos hecho preparación para esto Claro. y bueno, Víctor, entonces... vamos entonces, Víctor, a conversar un ratico. Queremos saber quién es Víctor Lobo, cuántos años tienes, qué haces en la compañía. Vamos a pasar por diferentes aspectos de tu vida, pero yo quisiera que iniciáramos por la vida personal. ¿Cómo se compone tu familia? ¿Quién eres tú y quiénes son esas personas de tu familia? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, principalmente pues a Paola, que fue quien me la hizo hace como más o menos un mes y medio, ¿cierto? Por el proceso pues que ya les contaron. Personalmente, pues acá como para empezar, yo inicié en Pacti hace 7 años, entré pues cuando empezó el fondo, en 2015 en septiembre. Eh, Yo tengo 32 años, soy de acá pues, de Medellín, ¿cierto? Soy administrador de negocios de profesión. Yo me gradué hace más o menos unos 11 años ya. Y pues digamos, he trabajado siempre en el sector financiero inicialmente, los primeros 4 años y medio, y ya hice como la migración a inmobiliario acá en Pacte. Eh, Siempre pues he vivido acá en Medellín. Mi mamá es de Medellín y mi papá es de Santander. Los dos son economistas de la Universidad de Antioquia y tengo un hermano que él es diseñador industrial de acá de la UPB, pero él ya no vive en Colombia, él vive en Canadá. Se fue hace más o menos un año y trabaja para un estudio que le hace películas a Netflix. Entonces él hace el tema pues de edición de video y todo lo demás. Bueno, cuando estuvimos en la entrevista preparando las preguntas que le íbamos a hacer a Víctor, pues nos causó mucha curiosidad. Además que Víctor cuenta las cosas como, por eso les digo, es una historia común, porque para él ya es común. Entonces estábamos como impactadas, como así que tienes un hermano que trabaja en Netflix, contame qué ha hecho, cómo ha sido esa experiencia, qué cuenta él de tener esa maravillosa oportunidad. ¿Que nos puedes contar un poquito de eso, Víctor? Sí, pues yo lo que pues he hablado con él, él le pareció muy bueno porque digamos que en Canadá el nivel de vida es como muy equilibrado profesional y personalmente, ¿cierto? Entonces, como digamos que en esa profesión en la que él está, él no encontraba mucho ese equilibrio acá en Colombia, ¿cierto? Allá, digamos que le dio muy bien en ese sentido y tiene como más tiempo para sus cosas, aunque sí es diferente porque algo que me llamó la atención cuando él
Él me mostró cómo trabajaba allá. No sé si ustedes han tenido la experiencia de cómo hacen hoy los IFES o los ECAES, No. que es desde la casa y tú tienes que estar detrás como de una pared blanca y tienes que tener el micrófono abierto. Entonces hay un sistema que te está revisando que estés ahí y te pide como moverte si ve que te quedas mucho tiempo quieto y cosas por el estilo. Entonces, así es que él trabaja en Canadá. Digamos que hay un sistema que todo el tiempo está verificando que sí sea él el que está trabajando. Entonces es curioso, digamos que tienen más disponibilidad para su tiempo, pero el trabajo, en el momento del trabajo es bastante exigente, ¿cierto? Ok, súper bien. Bueno, Víctor, tu papá y tu mamá ambos son economistas, ¿cierto? Sí, son economistas de la Universidad de Antioquia. Ok, perfecto. Y están pensionados en este momento. Y bueno, ya nos contaste entonces que tú eres el Sí. hijo menor. Cuéntanos un poquito qué tienes de tu familia, de tu papá, de tu mamá, qué compartes, qué hace parte de eso bueno que tienes de ellos y de pronto eso que no es tan chévere que uno también copia de los papás. Pues digamos que yo heredé los gustos muy parecidos de los dos porque los dos pues se dedican a las finanzas, ¿cierto? Mi mamá pues tuvo varios trabajos, pero ella trabajó más o menos 25 años en Bancolombia y se retiró de Bancolombia, ¿cierto? Y mi papá estuvo en varias áreas financieras, lideró varias áreas financieras en diferentes entidades y ahora él, digamos, está pensionado, pero él asiste a algunas asambleas, perdón, algunas juntas, ¿cierto? Cuando busqué esta foto casi no encuentro fotos porque yo no tomo muchas fotos, pero en general heredé como ese gusto por los números, en cierta forma, ¿cierto? Eh, Me gusta pues el tema financiero y pues me gusta estar como estudiando constantemente. Ese gusto se lo heredé como a los dos. Eh, por ese lado, realmente es como la herencia que tengo como de los temas pues profesionales, aunque nunca trabajé en ninguna pues como área en lo que ellos estuvieron trabajando en su momento. Bueno, y eso que no es tan chévere. A ver, contanos alguna cosita, Víctor, porque te vemos muchos atributos y muchas cosas positivas. ¿Qué es eso de lo Ah, que uno bueno, no habla con tanta frecuencia o a veces habla es con mucha frecuencia? no, digamos que también y creo que es propio de uno trabajar, pues por lo menos con los números es el nivel de estrés que se maneja, ¿cierto? Entonces a veces sientes esa parte como de exigencia, ¿cierto? Que uno debe saber manejarla y que por lo menos a mí en mis primeros 3, 4 años sufrí en cierta forma y era manejar el estrés, a manejar, digamos, esa parte que no es tan chévere, que a veces te puede llevar como un desequilibrio, ¿cierto? Yo lo intenté compensar en cierta forma, pues haciendo ejercicio, ¿cierto? Entonces el ejercicio a mí personalmente me ayuda Se mucho regula. sí, a cambiar de pronto los pensamientos y tener otra visión. Entonces, creo que eso uno pues, o por lo menos en mi experiencia lo cogí fue con el tiempo, ¿cierto? No fue algo que lo supiera antes y creo que pues aprendí el error en cierta forma, ¿cierto? A tener días con mucho estrés y pues a aprenderlos a lidiar. Súper, Víctor. Bueno, ¿y qué tal si empezamos entonces a hablar un poquito de esas anécdotas, de esas historias y que nos cuentes algo que recuerdas de tu familia que haya dejado una huella en tu vida? Eh, pues mira, perdón, sonó algo raro, pero bueno, en general, pues me acuerdo mucho cuando yo estaba como más pequeño, cuando pues todavía está como el colegio, ¿cierto? Entonces yo estuve en varios colegios y digamos que en uno, cuando hice la transición al último, que yo estudié en Corazonista y así en varios hasta que terminé en Colombo Francés. Pero no me imagino que, no es porque te echaban del colegio, pues, No, ¿por qué tantos colegios?
No era por eso, era, digamos, pues porque coincidencialmente cuando yo estaba en el Corazonista, en esa época el rector pues se murió. Entonces me pasaron a otro colegio y en ese colegio casualmente, cuando ya estaba como en quinto, también se murió el rector. Entonces, entonces después me pasó mi papá al Colombo americano. eh, el Colombo francés, perdón, y el Colombo francés, pues tuve un proceso de aprendizaje, pues que es un poquito diferente, ¿cierto? Pues porque es un colegio en donde te dan muchas libertades y viene más de la persona saber poner como los límites y saber controlar muy bien lo que quiere, ¿cierto? Entonces en ese tuve que aprender francés y pues me costó bastante en su momento y digamos también ya a finales del periodo del colegio, en matemáticas también, pues paradójicamente, porque hoy me dedico como a los números, también tuve que esforzarme más porque venía de algo más suave y tenía que salir a algo más alto para el pregrado. Entonces en ese momento pues tuve la ayuda mucho de mi mamá, eso sí lo recuerdo bastante, y con eso pude como nivelarme, ¿cierto? Pero no fue como el tránsito a la universidad como muy fácil, ¿no? Porque siempre había como en ese momento un nivel muy diferente. Víctor, y algo en particular que tú nos contabas de la pedagogía de tu colegio, cómo manejaban esa libertad, que la podemos tener en este momento quienes tenemos hijos, también vemos ese, digamos, ese exceso de libertad, pero ¿qué hacía que tú a una edad, digamos, como pues tan joven aún, tú mismo fueras quien pusiera los límites? ¿Cómo sucedía eso? Además que quiero que cuentes un poquito los ejemplos de lo que sucedía en tu colegio para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ah, bueno, en el colegio no sé ahora, porque pues yo ya salí hace más de 15 años. En ese momento creo que cada persona, tú tienes eh, diferentes niveles de inglés, de francés y también de las, digamos, de artes y de deporte. Entonces tú puedes escoger si quieres, por ejemplo, en deporte, voleibol, basquetbol o fútbol. Y si quieres, vas a la clase o no. Es tu decisión si vas o no. Y también tienes como la libertad. Hay personas que desde muy joven pues les gusta fumar. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal desde décimo, tú podías, si tenías el consentimiento de tus padres, pues fumar en el colegio, con los profesores incluso, pues no había como esa limitante. Podías consumir lo que quisieras en la tienda, escoger lo que tú quisieras, es decir, como una libertad total de la persona, ¿cierto? Eso viene más de cada quien que se regule y de que escoja, porque también si quieres no vas a la clase, si no quieres entrar en inglés, pues no entras. Entonces, en general, digamos, y tampoco hay notas de 1 a 5 sino que estás en un sistema que se basa en la base social. Entonces, si tú vas en la base social en todas las materias, pues no las pierdes, pero no significa que estés en un 3. Puede que la base social esté por debajo de lo que sería considerado un 3 por decir algo, ¿cierto? Entonces, en general, ese es como el sistema y pues nunca me llamó como la atención pues en ese caso, como faltar a unas clases o fumar o, digamos, como el exceso de libertades nunca me llamó así como mucho la atención. Siempre me ha gustado como lo más reguladito. Listo, perfecto. Ahí ya venías autorregulándote también. Víctor, hay algo que pues, digamos, mm, no hablas mucho de eso, pues tampoco es que hayamos tenido muchos momentos de interacción, pues digamos que los momentos han sido gracias a esta oportunidad de esa entrevista que te hice y lo interesante que me pareció que compartiéramos tu vida. Metámosle aquí un poquito del tema personal, un poquito de, sabemos que tienes novia, cuéntanos un poco sobre este tema y cómo te proyectas en tu vida personal, digamos, a mediano, a largo plazo. Sí, pues digamos que en el pasado me he dedicado mucho a estudiar y pues el trabajo, ¿cierto? También he estado pues en diferentes relaciones. En este momento tengo novia, llevamos más o menos 7 meses, llevamos pues poquito, ¿cierto? Eh,
En el mediano largo, pues me gustaría retomar el estudio. No sé el nivel del posgrado que quisiera hacer, pero sí me gustaría estudiar algo. Pues creo que el mundo está muy cambiante, más ahora. Entonces, pues hay que aprender cosas, digamos, todo el tiempo para estar preparados en este entorno en el que nos estamos moviendo. Mm, y pues yo diría que ahorita voy más en cosas de mediano plazo o corto, cosas muy de largo, por, digamos, lo que sucedió en la pandemia, sí me enseñó a mí por lo menos, que pensar muy en el largo a veces lo puede sesgar a uno de cosas que pueden o no pasar, ¿cierto? Con todos estos cambios que estamos viendo. Entonces yo, pues sí, lo que decidí es que cada año voy viendo el año, como dicen por ahí, y ya más bien me proyecto en el mediano, no tan en el largo. Entonces sí me gustaría hacer un posgrado, no sé el nivel del posgrado, tal vez sea acá, no sé, eso es lo que hay que ir viendo. Perfecto, terminamos hablando de posgrados, hablando de la novia, pero está muy Sí, bien. Sabemos que llevan sí, 7 meses, que para los hombres es poquito, para uno pues ya 7 meses, ya sí. eso está demasiado consolidado. Bueno, Víctor, a nivel académico entonces te graduaste del Colombo francés, tienes un pregrado en administrador de negocios, como administrador de negocios de AFIT, especialista en finanzas de AFIT, magíster en finanzas también en EAFIT, candidato CFA de 2014, ahorita vamos a hablar de esto, especialista en valoración inmobiliaria y estás pensando entonces en un posgrado más administrativo. Cuéntanos un poquito de eso de qué es CFA y cuál fue tu historia con ese examen. Ah, bueno, sí, mira, cuando yo estaba estudiando la maestría en AFIT, eso fue en 2013, yo pues era muy cercano a la universidad en ese momento y con la persona pues que está estudiándolo siempre éramos como muy combos, por decir algo, ¿cierto? De la universidad le gustó mucho el trabajo de nosotros, la tesis, y nos hicieron una propuesta al amigo mío y a mí de presentarnos al CFI. Yo no sabía qué era el CFI y ahora es como pues mucho más conocido acá en Colombia. Y el CFI es como una certificación de un instituto que se llama el CFI, que es, digamos, a nivel mundial reconocido como, digamos, para hacer una equivalencia, como a tener una maestría a nivel financiero en Estados Unidos, por decir, ¿cierto? Para eso tú tienes que tener el CFA nivel 3. Entonces tú te presentas en el CFA 1, es un examen tipo, supongamos, LCAES, pero es preparado, digamos, en Estados Unidos sobre finanzas y lo haces uno cada año. Es un programa que normalmente, si te va muy bien, lo haces en 3 años, si lo apruebas derecho, ¿cierto? Y en general, cada examen se debe preparar con un plazo de entre 6 meses a un año. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba estudiando el posgrado, la universidad, pues no sé ahora, en ese momento no tenía ningún CFI, ni profesor, ni alumno, ¿cierto? Certificado, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Pero pues, les parecía muy interesante eso y nos propusieron a nosotros que fuéramos y que ellos nos daban, digamos, lo que costaba, que me acuerdo que era algo cercano a $1000, no sé hoy cuánto esté. Entonces ellos nos hicieron como ese incentivo a nosotros, pero eso no lo pudieron hacer efectivo más o menos entre febrero y marzo y se presentaba el 7 de junio, entonces era muy corto el plazo para estudiar, me acuerdo muy bien. Y pues nosotros lo presentamos, pero no lo pasamos. Entonces ese fue, digamos, como un intento, podría volver a ese sistema. Sé que hoy en Colombia hay varios CFI nivel 3, o sea, gente que sí puede decir que es CFI y que son, digamos, es algo que se considera que es un nivel técnico muy alto, ¿cierto? Con eso tú podrías trabajar pues prácticamente en cualquier lado y pues te lo reconocen a nivel profesional. Internacional. Sí. Buenísimo. Bueno, Víctor, y cuéntanos qué es lo que te motiva a estar en un constante aprendizaje. Siempre estás en esa búsqueda de conocimiento, de aprender más. ¿Qué es lo que te motiva?
Pues en general a mí pues me llama mucho la atención, es como entender la lógica a veces como de los negocios, ¿cierto? Cómo se mueven eh, por detrás las cosas para que pasen, ¿cierto? Entonces siempre me ha llamado como la atención aprender más porque en general si uno tiene más, no conocimiento necesariamente, sino información, puede anticiparse a las cosas que pueden suceder. Y pues para mí eso tiene cierto valor. Súper, Víctor. Víctor, ¿cómo has trazado las metas en tu vida? ¿Cómo te sientas y piensas qué es lo que quieres en tu camino profesional, en tu camino académico, en tu tema personal? ¿Cómo es que Víctor piensa en ese, bueno, ya nos dijiste que ese futuro ya muy lejano, desde la pandemia aprendiste que ya no es necesario, Sí, no lo quieres hacer, pero ¿cómo trazas al menos a corto plazo esas metas? pues yo diría que va muy de la mano pues de la priorización que yo le doy, ¿cierto? En cierta forma yo creo que, no sé, de pronto en el ciclo de vida o en la edad que yo tengo, es muy importante como cultivarse para el futuro, ¿cierto? Yo, pues no sé, no tengo ningún afán en las otras, como dicen, las dimensiones, ¿cierto? En, por decir algo, en los hobbies no tengo afán, en hacer una maratón no tengo afán, en, no sé, en tener un círculo familiar definido tampoco tengo afán. Entonces creo que es muy importante como tener unas bases muy sólidas para lo que se viene, me imagino yo, ¿cierto? No sé, cuando tenga 35 en adelante, algo así. Eso, así lo he priorizado yo, puede que esté equivocado, ¿cierto? Pero, pero sobre la marcha vamos. Súper bien, excelente. Bueno, nos contaste, sabemos que eres un gran deportista y nos contaste también que el tema de la ansiedad lo has aprendido a manejar a través del deporte. Cuéntanos esos hobbies que tienes, qué deporte te gusta, qué has aprendido, también importante, qué has aprendido del deporte. Sí, pues del deporte he practicado pues varios. Intensivamente hice mucho natación como hasta los 20, hasta la universidad. Después, cuando empecé a trabajar, hice mucho ciclismo y hasta hace más o menos un año y medio hice ciclismo, digamos, de forma sostenida. Tuve años en donde hacía mucho, hacía, no sé, más o menos 15.000 kilómetros al año en bicicleta y años, los últimos ya como en pandemia, mucho más bajo el ejercicio, pues porque al principio todos estamos encerrados, ¿cierto? Y porque es una disciplina, pues no sé si lo han escuchado, es muy malagradecida. Entonces, cuando tú medio la mermas o la bajas un poquito, pues sufres mucho para recuperar lo que habías ganado. Entonces, pues del ciclismo yo agradezco mucho que me enseñó mucha disciplina, ¿cierto? Es un ejercicio que para que lo puedas hacer bien, pues tienes que alimentarte muy bien, tienes que dormir muy bien. En general hay que tener unas rutinas muy organizadas, no te puedes como descuidar una semana y ya a la otra volver como si nada, ¿cierto? Entonces eso ha sido, digamos, como el deporte que más he hecho. Y recientemente estoy retomando para ver si tengo más, en vez de tanto ciclismo, más trote, ¿cierto? Entonces, yo en general he hecho trote, pero muy de eventos, es decir, iba a, a maratones pues que hacen acá en Medellín muy constantemente, entonces voy a esas, hago 10 cada normalmente. He hecho 21 solo una vez y me costó mucho pues físicamente y mental, pero la idea es que tenga más base de eso, hacer mucho menos ciclismo pues por el tiempo, porque el ciclismo, aunque es muy bueno, te absorbe mucho. Entonces tienes que hacer mínimo a la semana 15, 20 horas de ejercicio y pues eso, eh, pues en mis prioridades no estaba ya, digamos, en este año, desde el año pasado a lo que vamos. Entonces prefiero hacer otro deporte que sea menos demandante. Y me parece que el trote pues se puede entrenar con menos tiempo y tener un desempeño bueno.
Víctor, sabemos que te gusta ver tenis y lo prefieres incluso sobre el fútbol. ¿Qué es lo que te gusta tanto de ese deporte? Sí, pues me gusta mucho más el tenis. Pues lo veo desde que tengo más o menos 15 años y me gusta mucho. Pues digamos que también coincidió porque es una época, no sé si lo has escuchado, como dorada para el tenis, pues por los personajes que juegan tenis en esta época, ¿cierto? Pero en general me gusta mucho porque muestra cómo entre ellos mismos, entre los mejores del tenis, al ser tan buenos, se han hecho mejores entre ellos mismos, ¿cierto? Además de eso, me parece que es un deporte que en cierta forma es bonito, pues digamos, no es un deporte en el que uno vea que la gente es como la verdad, que esas cosas, que me parece que es pues chévere, nunca lo practiqué, pero me ha parecido muy bacano. Me llamó la atención verlo, pero nunca lo he practicado. Súper. Bueno, y cuéntanos un poquito como sobre los viajes, qué lugar has conocido que te ha llamado especialmente la atención y cuál podría ser ese próximo viaje que también estés planeando para tu vida. Eh, pues yo tenía pues programados algunos viajes, como a todos, me imagino el tema de la pandemia cambia las prioridades. Eh, me gusta pues en general, me parece muy bacana la ciudad de Nueva York. Eh, un viaje que hice hace poquito y pues me pareció que te amplía mucho el espectro es Turquía, que fui hace poquito y este año. Me pareció un país muy bonito, que tiene como todos los paisajes, todo es, digamos, muy armónico. Tú pasas de montañas a llanuras, y en llanuras pasas, no sé, y ves lagos, cosas muy bonitas, digamos que uno no está acostumbrado a verlas acá en Colombia, ¿cierto? Y con, digamos, un país muy seguro, muy amigable para el turismo, me parece muy bacano, entonces, pues ese me gustaría, no lo repetiría pues porque, digamos, yo lo hice recientemente, me parecería ese como muy recomendado pues para alguien que quiera viajar ahora y me gustaría tal vez conocer India o pues o África, China, pues algo muy diferente, creo que algo cuando es muy diferente te cambia mucho como ves tus prioridades o en general el entorno tuyo, ¿cierto? Te contribuye como de esa forma. Así es, total. Bueno, Víctor, vamos a meternos un poquito en la vida profesional, que además en esa entrevista que te hicimos, esto fue lo que pues nos llamó la atención. Em, entonces, tuviste tu primer trabajo formal en el Banco de Bogotá, fuiste analista de crédito PYME. Posteriormente, aproximadamente 4 años trabajaste en Activa, Servicios Financieros, ¿cierto? Inicialmente como analista de banca de inversión y finalmente como director de estructuración de nuevos negocios. Has dictado 2 o 3 años clase de posgrado en la Universidad de Envigado en la especialización de proyectos, porque otra de las cosas que te gusta es ser profesor, que ahorita nos cuentas, y las materias que has dictado son finanzas corporativas y habilidades financieras. Y en Pactia, hablemos un poquito de esa llegada a Pactia en el 2015, iniciando como estructurador de proyectos senior, posteriormente un par de años como jefe y hoy como director de valoración de inteligencia de negocios. Aquí es donde quiero retomar esa entrevista que tuvimos ya hace algunos meses, donde hablábamos de por qué te sientes feliz en Pactia, pues has sido, digamos, como ese referente, una persona que vive agradecido con la organización, con la oportunidad de trabajar todos los días. Entonces quisiera que compartieras como con este público ese sentimiento y cómo fue el llegar a Pactia y por qué después del tiempo que ya llevas en la compañía sigues firme y con la camiseta puesta todos los días. Sí, mira, pues reuniendo como el hilo de la pregunta, ¿cierto? Es, eh, yo trabajé, sí, inicialmente en el Banco Bogotá, acá en, pues, las personas que son de Medellín también lo conozcan, en el Grupo Aval, ahí trabajé como analista, ¿cierto? De crédito, y después pasé a Activa, que hoy es lo que algunas personas que están acá en Buro 4.0 conocen, Finactiva, ¿cierto? Ahí estuve casi 4 años.
y entré en Pactia. Esta es la foto del primer aniversario allá en 2015. eh, y lo que comentaba como en ese espacio que tuvimos es que en Pactia lo que yo he percibido y es una ventaja porque yo he estado, digamos, en empresas muy grandes como el Banco Bogotá y en empresas chiquitas como eso y Finactiva, ¿cierto? Y es que en general, pues, aunque tiene una estructura muy bien definida, pues tú puedes ir a hablar directamente si quieres con Oscar que está acá, o si quieres hablar con Andrés, o con los gerentes de producto también puedes ir, ¿cierto? Desde el momento inicial en el que entré, pues, noté eso. Y eso no sucede en muchas empresas, ¿cierto? Además de que pues digamos, tú puedes hablar con ellos, te dan la oportunidad, digamos, de tener como esa cercanía y hacer propuestas. Entonces me parece que eso es algo que no es, o por lo menos en mis experiencias, pues no era algo común, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido yo agradezco mucho esa confianza y digamos en que en parte pues tienen oportunidades de tener retos y tener crecimientos pues personales, ¿cierto? Y profesionales, porque si no, digamos, es difícil tener esos retos en otras compañías. Entonces yo creo, como tú lo dices, que uno se pone la camisa es en algo que para mí es mucho de sentido común y es que la confianza uno la paga también con confianza y pues digamos con esfuerzo. No sé si eso ¿Cómo es fue lo ese que... tema de la confianza, Víctor? No, en general, si a ti te proponen retos y tú los logras, digamos, materializar, pues en general esa confianza que han depositado, pues tú la has sabido en cierta forma retribuir, ¿cierto? Porque, Además, sí, tú me hacías como claridad en esa pregunta cuando la tuvimos en ese momento y era que estabas agradecido que Pactia te abrió las puertas y te dio una oportunidad, ¿cierto? Algo que puede pasar tan desapercibido para todos, asistir a un proceso de selección. Yo creo que muchos de los que están acá conectados hace poco vieron un proceso de selección y acaban de ingresar a la compañía, pero a veces se nos vuelve como un poco normal, ¿cierto? Veo un proceso de selección y paso y bueno, pues sí, gracias por darme la oportunidad, pero tú hacías mucho énfasis en Pactia me tendió la mano, o sea, en un momento que yo estaba buscando trabajo, me dijo sí, y a eso quiero que volvamos con ese tema de la confianza que haces mucho énfasis. bueno, sí, yo en Pacti entré, digamos, por una oferta, si no estoy mal, estaba en el empleo.com, ¿cierto? Eh, y pues en ese momento yo entré como estructurador de proyectos. eh, Y como estructurador en ese momento, Pactia todavía no era un fondo de capital privado, era un patrimonio autónomo 2015. Y pues digamos, pasaron los meses y en 2017 en enero se planeó, pues no se planeó, se iba a ejecutar. Pactia fuera un fondo de capital privado y para eso necesitaba pues unos avalúos y resultó, digamos, como el reto de hacer las valoraciones del portafolio, que todas se hicieron a finales del año 2016. Digamos que en ese momento el reto fue quién va a valorar y acompañar como todo ese proceso. Y pues, digamos, en ese momento surgió la propuesta para que yo acompañara ese proceso como jefe. Y yo, digamos, la acepté, pues incluso con unas semanas de pensarlo, porque, digamos, el reto es bastante grande, ¿cierto? Entonces, pues me pareció un gesto fue muy bonito que fuera, digamos, dentro de la misma compañía y que confiaran como en el trabajo profesional mío, porque previamente a eso pues no había tenido esa experiencia, ¿cierto? Entonces, en general, se generó ese, ese lazo y pues yo en repetidas ocasiones pues he dicho que agradezco mucho esa confianza, ¿cierto? Víctor, ¿qué obstáculos has tenido en tu vida, personal o profesional? No, pues en general muchos. No, digamos que muchos retos profesionalmente, digamos que siempre van a existir los retos, desde lo numérico, pues eh, que uno estima algo y no da,
Entonces es necesario explicar de cierta forma dónde están las diferencias y todo esto. Vemos que cada vez es más gestionable los niveles de los retos, pero siempre van a existir oportunidades como de mejora, ¿cierto? Eh, y pues en personales, digamos que yo diría los normales se presentan día a día, ¿cierto? Todos enfrentamos problemas personales. Hay que saber cómo, digamos, no perder el ritmo y seguir marchando, a pesar de cómo esté, digamos, el fondo. Pero en general, siempre he tenido como cositas que hay que saber gestionar todos los meses y sobre todo en esta época de pandemia y pospandemia hay muchos retos. eh, y con lo que estamos viendo ahora, pues a nivel económico también hay muchos retos a nivel financiero, pues para estas valoraciones, ¿cierto? En esa parte profesional también, entonces, has sido profesor y cuéntanos alguna anécdota que tengas como profesor y cómo es ese profesor, cómo es Víctor de profesor, qué te pasó, cómo te recuerda la gente. No creo que te hayan hecho la ley del cuarto, nunca, pero qué anécdota tienes de pronto de, porque en este momento no lo estás haciendo, es algo que quieres retomar en tu vida, pero cosas o algo chévere que nos quieras compartir como profesor. Pues mira, yo di clase dos o tres años, pero eran, pues digamos, las materias que tú mencionaste de forma espaciada, ¿cierto? El, el tema es que para los estudiantes era muy pesado el horario. Eran clases de 6 de la noche los viernes a 10 de la noche y los sábados, o sea, el siguiente día, de 8 a 1, si no estoy mal. Entonces era muy pesado mm, y ya a la gente se le nota el cansancio, sobre todo en la clase del viernes. Entonces, pues en general yo intento hacer las clases como con ejemplos y plantillas y cosas como para ayudar porque yo sé que no es un tema fácil los números, sobre todo eres una gerencia de proyectos y lo más pesado para muchas personas en proyectos son las valoraciones, ¿cierto? Los números. Entonces, pues anécdotas no tengo muchas porque en realidad, pues afortunadamente me tocaron grupos muy buenos, eran grupos pequeños, más o menos de 20 personas, y durante esa época que alcancé a dar más o menos 7, 8 materias, nunca tuve como problemas o que alguien pues se saliera pues en la clase o cosas así como raras. eh, pero tampoco tuve pues super estudiante así que yo dijera, uy, qué persona tan juiciosa, ¿no? Pues en general fueron clases muy llevaderas. La anécdota que me llevo yo de ahí es que pues realmente aprendí yo muchísimo de esas clases. Cuando yo las daba, como uno tiene que sacar el tiempo para prepararlas y no me gustaba dar la misma clase digamos, en el semestre 2 que en el uno, porque yo sé que la gente habla y pues se pasa las pruebas y todo esto, ¿cierto? Entonces, me pareció un proceso muy bacano porque pues en general aprendí mucho a hacer presentaciones, pues a pararse con la gente ahí, a sacar a la persona que haga un ejercicio, esas cosas que pueden sonar muy escueleras, pues enseñan mucho. Pues sí, me enseñaron a mí mucho en realidad. Total, y lo que dices es súper cierto. Uno cree que el profesor es el que tiene la última palabra y es todo el aprendizaje también que tiene el profesor preparando las clases y con el ambiente que se da también de participación de los alumnos. Muy chévere. Víctor, ¿cómo te proyectas o a dónde quieres llegar profesionalmente? Bueno, pues como incluso eso lo hablamos en esa reunión que tuvimos nosotros, pues que me preguntabas si yo me veía en un año en qué cargo o haciendo qué, ¿cierto? Yo te respondí en ese momento que obviamente como todos queremos crecimientos profesionales, además de los personales, que a mí me gustaría llegar a un puesto obviamente gerencial más adelante, pero yo considero que todavía tengo mucho pues, como que aprender de la posición en la que estoy en este momento, ¿cierto? Creo que a veces, pues, respeto esas decisiones de, vamos hacer cambios rápidos, pero en general a mí me parece que todavía tengo mucho que aprender
de la dirección de valoración y de inteligencia de negocios, en el sentido en que todo el tiempo esto está cambiando más con la pandemia y que hay muchos retos todavía, ¿cierto? Entonces creo que tengo todavía mucho que aprender acá. En el mediano plazo me gustaría obviamente algo de pronto más gerencial, pero no tengo afán y creo que tengo que capitalizar muchas cosas que todavía puedo aprender, ¿cierto? Total. Nos contabas ahorita que te gustaba de Pactia, que es una empresa de puertas abiertas, que sientes que te puedes relacionar con las personas, que además has tenido oportunidades y en esa conversación hablábamos de, a nosotros nos llega desde talento humano situaciones, pues que de pronto alguien quiera crecer y que no ha sido el momento. Y cuando te hacíamos esa pregunta de si has tenido oportunidades, qué ha faltado por la compañía hacer por ti o qué quisieras que hiciera, había ahí una respuesta muy bacana y era que tú eres el dueño de esas oportunidades, o sea, que tú eres quien busca que se den las cosas finalmente. Que nos quisieras contar un poquito de eso, porque a veces es muy fácil ver el problema afuera, ¿cierto? Y nos puede pasar y todos podemos caer en eso, en por qué no se están dando las cosas, por qué este trabajo no sale, por qué no tengo ese cargo que quiero, por qué no tengo el salario que quiero. Y ante eso tú tienes una posición, digamos, como muy clara y diferente a la que normalmente las personas podrían tener o podríamos tener. Sí, pues, pero digamos, la respuesta mía es sobre todo como en general, ¿cierto? Aparte solo pues del trabajo, también el tema pues personal. Creo que uno es el que muchas veces hace el que pasen las cosas, no solo en cómo lo piensa, sino la actitud, ¿cierto? Cómo afronta las dificultades y, digamos, buscar las oportunidades, ¿cierto? Creo que acá en Pactia, pues si tú tienes buenas ideas, si tienes, digamos, ese plus o, digamos, te esfuerzas en esa medida, pues lo vas a ver retribuido, ¿cierto? Yo creería, pues si lo he visto en muchas ocasiones y muchas personas acá, que uno sabe que son personas brillantes, les va muy bien en general. Eso es lo que yo he visto mucho acá. Eh, y que es, digamos, una organización muy abierta a, como digamos, a esas oportunidades. Esa es mi percepción, ¿cierto? Y creo Así es, mucho en que si uno quiere las cosas, pues uno es el que debe de buscar que las cosas pasen. así es. Y a veces cuando no pasan, no es tanto poner la queja y mirar afuera porque no están pasando, sino mirar para adentro y ver qué me está faltando, que no están pasando las cosas, ¿cierto? Pues porque es como una cosecha, pues tienes que haber sembrado Mm, para poderla recibir. Si no has exacto. sembrado, pues o si sembraste fue limones, pues que podrías esperar es recibir limones y no nada diferente, ¿cierto? Bueno, y a mí me gustaría que nos contaras también cómo ves el negocio, digamos desde tu cargo, desde tu rol, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cómo ves el negocio de Pactia en este momento, digamos que de un momento con un gobierno nuevo que ha generado incertidumbre, con una incertidumbre también no solamente a nivel nacional, sino mundial. ¿Tú cómo ves el negocio de la compañía? Pues mira, yo veo que el negocio de Pactia o en general del segmento inmobiliario tiene, digamos, unos retos, ¿cierto? En el sentido en que en general el segmento tiene, digamos, es endeudado con el sector financiero y el sector financiero, pues este año, a diferencia del año pasado, pues está subiendo las tasas de interés, ¿cierto? Ese lo veo como un reto, ¿cierto? Tener una financiación, un costo razonable, pero digamos que a nivel de core de negocio me parece que es muy bueno, eh, es un negocio muy estable. Digamos que Pacti, a diferencia de muchas empresas de sectores reales y del sector real, perdón, que son grandísimas, pues por grande que sea, todos los días tiene que salir a vender, ¿cierto? Pactia tiene todo en contratos y me parece que es un negocio muy estable en ese sentido, en que no sé cuántos contratos podrá tener, 1.500, 2.000. En general, es una compañía muy sólida financieramente hablando. Digamos que con una probabilidad de más del 90% tú sabes cuánto va a ser el ingreso de Pactia el próximo año, por decir algo. Eso no pasa en muchas compañías y además de eso, digamos que la solidez es, yo lo veo también en que sus activos son inmuebles, ¿cierto? Entonces,
para el inversionista, digamos, tradicional es muy atractivo porque si pasa algo, pues tienes el subyacente, tienes el inmueble, tienes el centro comercial o la bodega. Pues en general me parece que es un sector que va a estar un poquito aporreado por las tasas de interés de los bancos que están subiendo, ¿cierto? Pero que una vez se definan los nuevos niveles de precio, es decir, cuando tengamos eh, ya una inflación más controlada en el mediano plazo, pues va a volver como a sus números tradicionales, ¿cierto? Entonces es un negocio que va a durar mucho en el tiempo en general y que puede que tenga algunos cambios temporales, pero sigue siendo un sector como atractivo para la gente que quiere tener una inversión muy controlada o digamos poco riesgosa, ¿cierto? Acá no se pierde mucho, pero tampoco se gana así desorbitado. Entonces digamos que es un negocio para los que les gusta algo no muy riesgoso. Perfecto, muy bien. Bueno, queremos que nos vayan haciendo preguntas si hay algo que quieran saber de Víctor. Ah, bueno, aquí nos han escrito. em, ¿Qué es el largo plazo para ti? Pregunta Oscar Bernal. Recuerda que el Eh, tiempo pasa y luego no se tiene la misma energía y motivación, porque ahorita cuando nos hablabas decías, no, hay cosas que te las tomas, digamos, como relajado, que hay, digamos, como más pausado en ciertas cosas en la vida. Entonces, ese largo plazo, y ahorita que nos contabas ese aprendizaje en la pandemia, ¿cómo lo podrías definir? largo plazo, pues para mí es alrededor de, no sé, 3 años en adelante, pues hoy. Ah, mira, ahí es una aclaración, Oscar, para el estudio. Sí, Perfecto, para el estudio, No para el no te deporte. queda mucho tiempo, Víctor, acuérdate. Para la novia, 7 meses. Bueno, Víctor, contanos algo que de pronto las 88 personas que estamos aquí conectadas no sepamos de ti o no nos hayas contado en estos 50 minutos. A ver, algo más de ti en la parte personal, profesional, un mensaje, algo que quisieras decirnos a la gente de Pactia, lo que quieras. ¿Qué sería? eh, pues no, la verdad, ya, pues ya te conté como los ¿Has detalles. hablado más? Sí, cuando hablamos quedamos, que yo te dije, no, 1 hora es mucho. Eso más o menos entre media hora y 1 hora y ya hemos visto que ya casi la hora, ¿cierto? Pero Así no, es. yo diría que el mensaje es, pues incluso muchas personas cuando vieron la cita que yo iba a hablarles, les llamó la atención y dijeron, ve, ¿y eso como para qué? ¿Cierto? Yo como, pues les dije en general que me parecía una experiencia chévere como para uno de todo puede aprender algo, ¿cierto? Entonces en otro momento muchas personas me dijeron, no, ¿eso para qué? ¿Cierto? El mensaje que yo diría es que es bueno a veces tener espacios por aprendimiento propio, ¿cierto? Creo que es chévere y pues no, agradezco mucho el espacio que me dieron acá para conversar. Qué rico, Víctor. Y sí, cierto, sí, hay un para qué, digamos, más allá de relacionarnos solamente con el cargo o el rol que representa Víctor, es saber que detrás de esto hay una persona disciplinada, hay una persona que tiene una familia, unos aprendizajes, que ha sido un hombre constante y eso hace que los resultados tuyos también se vean de esa forma como tú te expresas de la vida y cómo has interpretado tu vida todos estos años, ¿cierto? De esa conversación también algo que nos quedaba a Vivi y a mí es que y lo hablábamos con la siembra, es que uno es el dueño, digamos, también de sus resultados. No podemos simplemente dejar las cosas a la suerte, a que pasan y que algún día la oportunidad me toque la puerta, sino que esos momentos de suerte nos llegan, ¿cierto? Pero ¿qué tan preparados estamos para cuando nos llegan? A ti te llegó un trabajo y estabas en un momento preparado y ahí empiezan a surgir y a darse un montón de cosas. Oscar levantó la mano. Oscar, cuéntanos. Víctor, una pregunta. Cuéntanos un poquito de, como diría una persona que conocí hace muchos años, refiriéndose al al papá de un gran amigo mío. Víctor es tan brillante, más brillante que el papá. Tu papá es una persona bastante reconocida, creador de empresa, consultor. Cómo fue esa influencia de tu papá en tu proceso de formación? Muchas gracias, Oscar. Sí, mira, yo no tengo acá fotos con él porque a él no le gustan las fotos. Le gusta menos que a mí, pero
sí, él fue consultor, pues digamos como al final de su tema pues ya profesional. Y sí, él acompañó varias creaciones de compañías acá, financiera regional, en varias estuvo, en unos fondos de capital privado también. Él me contribuyó mucho, sobre todo él me inculcó mucho el tipo de pensamiento como estratégico, ¿cierto? En pensar mucho, no en lo que pues generalmente uno considera es, es obvio, sino ir un poquitico más allá, ¿cierto? Ir a las causas de a veces lo que uno llama los problemas y sentirse cómodo en lo que en general la gente no se siente muy cómodo, que allí es donde está, digamos, el valor. Entonces, en cierta forma, pues él me inculcó mucho el tema de las finanzas, él me explicó sobre todo el mundo financiero, cómo funcionan los bancos, digamos, que es lo que uno ve normalmente en el tema de análisis corporativo, ¿cierto? Entonces en eso él me inculcó mucho eso y sobre todo en el estudio. También, pues muchas personas acá lo conocen por el tema que mencionó Oscar, como del del aprendizaje y sobre todo le gusta también el tema de la filosofía. Entonces, obviamente en ese tema, pues yo estoy muy agradecido con él y pues muy oportuno el comentario de Oscar, muchas gracias. Gracias, Víctor. Además, pues creador también de Finactiva. Sí, Súper. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Sabíamos que este tema, esta exposición y ante tantas personas no era fácil para ti. Asumiste ese reto y te lo agradecemos mucho por contarnos un poco de tu vida. Vamos a tener esta grabación para las personas que lo quieran ver o lo quieran compartir. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, perfecto, listo. Vale, anunciemos entonces nuestro próximo invitado. Ya con Víctor cerramos entonces el mes de octubre para una historia común y para el mes de noviembre tenemos por aquí Vane, Ojei o Nati para que contemos quién será nuestro próximo invitado o invitada y nos vayamos preparando y que se Bueno, vaya preparando. el próximo invitado es Daniel Congote. Muy bien, Daniel Congote, entonces, del equipo de experiencia, será nuestro invitado en una historia común en el mes de noviembre. Y para cerrar el año tendremos a Jay, A Lau Zuluaga. a Laura Cecilia Ujú. Zuluaga. Listo, entonces Dani y Lau se van preparando para hacer un cierre del año, contándoles un poquito a la empresa de quiénes son las personas que trabajamos aquí. Quisiéramos contar muchas historias y que fueran muchos más de una al mes, pero bueno, vamos también con tiempo preparando a las personas para sacar de ellos pues como toda esa información y todas esas anécdotas que nos pueden enriquecer la vida. Víctor, muchas gracias por haber aceptado el reto y gracias a las personas que estuvieron conectadas hasta el final. Una feliz tarde y un feliz cierre de mes, octubre, para que ya vayamos también concluyendo lo que nos queda de este 2022. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao.